Buen día, en esta ocasión se va a desarrollar una actividad correspondiente a la Cátedra de Derecho Constitucional, cuya docente es licenciada Mariela Guadalupe Álvarez de Rivera, estudiantes Melissa Giselle López Franco, Lidia Yaret Loza Fuentes y Marcia Iris Villalta Flores. El tema del cual vamos a estar hablando se denomina derechos fundamentales, un tema muy importante para los que nos desenvolvemos en el área de las ciencias jurídicas. Tenemos el desarrollo histórico de los derechos fundamentales. Podemos decir que los derechos fundamentales son valores y principios de validez universal que a través del tiempo han sido reconocidos como tales. Tenemos una información acá que dice: el proceso de reconocimiento jurídico inició en la Edad Media, cuando aparecen los primeros documentos jurídicos que recogen los derechos fundamentales. Sin duda, el documento más importante de este periodo es la Magna Charta Libertatum, que fue suscrita el 15 de junio de 1215 por el rey Juan Sin Tierra, los obispos y los varones de Inglaterra. Tenemos acá además otra información que dice: la expresión derechos fundamentales, según Antonio Pérez Luño, apareció en Francia hacia 1770, pero el primer catálogo de derechos fundamentales debidamente incorporados a un texto constitucional apareció hasta el 12 de junio de 1776, en la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, la historia no termina ahí. Posteriormente, estos derechos se incorporaron en el Bill of Rights de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, promulgada el 17 de septiembre de 1787. 2 años después, el 26 de agosto de 1789, se promulgó en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uno de los documentos jurídicos más importantes dentro del proceso de positivización de los derechos fundamentales. Con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, suscrita por los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en abril de 1948, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el 10 de diciembre de ese mismo año, se inicia una etapa en la positivización de los derechos fundamentales. En El Salvador, de acuerdo a la tesis del doctor Álvaro Magaña, este proceso de incorporación o positivización constitucional significó que a los clásicos derechos individuales de origen liberal, que giraban básicamente alrededor del concepto de tenemos derechos fundamentales concepto. Bueno, históricamente los derechos fundamentales han sido designados de diferentes formas, como lo son, por ejemplo, derechos del hombre, derechos humanos, derechos naturales, libertades públicas, libertades fundamentales o garantías constitucionales. Los derechos fundamentales se puede decir que constituyen uno de los pilares del Estado constitucional de derecho y del propio orden internacional. Su contenido irradia todas las áreas del derecho que sufren el proceso de constitucionalización y de iusfundamentalización. El sistema jurídico deviene a la medida de los derechos fundamentales. Por eso tenemos un concepto que nos dice Hernández Valle. Al aproximarse a una definición de derechos fundamentales, dice: son aquellos reconocidos y organizados por el Estado, por medio de los cuales el hombre, en los diversos dominios de la vida social, escoge y realiza él mismo su propio comportamiento dentro de los límites establecidos por el propio ordenamiento jurídico. Tenemos a continuación la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. ¿Qué debemos de entender por derechos humanos? Es la primera parte. Podemos decir que es el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico
concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben de ser reconocidas positivamente en los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Pero tenemos también derechos fundamentales porque estamos hablando de esa diferencia que existe entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿A qué se refieren esos derechos? Bueno, podemos decir que los derechos fundamentales se refieren a los derechos humanos que están garantizados por la ley fundamental, que en este caso es la Constitución, y que integran la parte dogmática de toda Constitución. Son fundamentales porque están positivizados dentro de la ley fundamental de un país, que para este caso es la Constitución. Ahora bien, tenemos lo que son las características de los derechos fundamentales, muy importantes. La primera de ellas, universales, significa que toda persona es titular de esos derechos, sin distinción alguna, es decir, no importa el color de la persona, no importa de qué país sea, es decir, la nacionalidad, no importa la raza, el sexo, los derechos que en este caso son universales, son para todos. Tenemos la siguiente característica. La siguiente característica dice inherentes. ¿Qué significa esto? Inherentes significa que no podemos renunciar a esos derechos por ningún motivo, aunque sea por propia voluntad, y por lo tanto también, además de ser inherentes, son intransferibles. Nadie más que el propio titular de esos derechos puede valerse de ellos. La siguiente característica nos dice que son imprescriptibles, significando eso que son para toda la vida, por lo tanto no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Y la última característica nos dice que son de igual jerarquía, significando que todos los derechos fundamentales gozan de paridad jurídica. Tienen la misma jerarquía constitucional, eso quiere decir, entendiéndose que tan relevante es un derecho como lo es otro. Bien, tenemos ahora lo que son las limitaciones de los derechos fundamentales. Podemos decir en este caso que el desarrollo doctrinario sobre los derechos fundamentales revela el conflicto histórico que genera la interpretación de estas garantías, ya que algunos juristas defienden las tesis absolutistas que no reconocen límites para las libertades públicas, los cuales serían derechos absolutos. Otros, en cambio, argumentan tesis limitativas que reconocen la vigencia de los derechos fundamentales y en este caso lo hacen como derechos relativos, en cuanto pueden ser limitados por la ley en su ejercicio, a efecto de garantizar la vigencia de derechos fundamentales de mayor jerarquía, propiciando con ello el equilibrio social. Los derechos fundamentales, si bien no deben de ser condicionados, en cuanto a su ejercicio, están sujetos a los límites, explícitos o no. La definición que brinda, por ejemplo, José Luis Sea, dice que se consideran atributos que jamás tienen alcance absoluto, pues si lo poseyeran se convertirían en prerrogativas típicas de un déspota que obra con rasgos ilícitos o abusivos. Por ello, tenemos información acá que nos dice, de acuerdo con la Constitución salvadoreña, los derechos fundamentales no son absolutos, sino relativos, y su ejercicio está sometido a ciertas limitaciones. Y todo derecho constitucional también supone la existencia de deberes correspondientes. Bien, tenemos ahora los derechos fundamentales en la Constitución y jurisprudencia de El Salvador. Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución salvadoreña podemos decir que son universales, pero además de ellos son limitados y son regulables.
dice por acá, la ley fundamental salvadoreña responde a esta moderna tendencia constitucional de tal forma que en la parte dogmática de la Constitución, el título segundo sobre los derechos y garantías fundamentales de la persona humana desarrolla 3 capítulos. El primero de los cuales trata de los derechos individuales, el segundo de los derechos sociales y el tercero de los derechos políticos. Bien, tenemos algunos ejemplos de derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Podemos empezar diciendo que el Estado reconoce a todas las personas por igual, en este caso los derechos que podemos contemplar, el derecho a la vida, a la integridad física y moral, es decir, a no ser golpeados, torturados o mutilados, ni física ni moralmente, y a no ser sometidos a tratos crueles o inhumanos. También está lo que es el derecho a la libertad, en su sentido más amplio, por ejemplo, libertad de tránsito, de asociación, de culto, libertad de pensamiento. También contempla lo que es el derecho a la seguridad, es decir, a estar libres de todo peligro o amenaza. Esta es la seguridad material y a tener certeza de la aplicación de la ley. Esto es a lo que se refiere seguridad jurídica. También en nuestra Constitución se contempla lo que es el derecho al trabajo, entendido como el derecho que tiene toda persona a utilizar su capacidad física e intelectual para desarrollar actividades productivas y obviamente recibir por ello un ingreso que proporcione lo indispensable para satisfacer sus necesidades y las necesidades de su grupo familiar. También, otro derecho que se contempla en nuestra Constitución es el derecho a la propiedad. Esto es prácticamente a usar, gozar y disponer de las cosas que son nuestras, pero obviamente con las limitaciones que establece la misma Constitución y las leyes secundarias. También en la Constitución se establece que tenemos el derecho a la posesión, es decir, a tener cosas. Tenemos además el derecho a la igualdad ante la ley. Este prácticamente es traducido como esta protección por parte del Estado para garantizar el ejercicio, el goce, la conservación y la defensa de nuestros derechos. Tenemos además lo que es el derecho al honor, que es prácticamente esa estima que tenemos de nosotros mismos y el reconocimiento que de nosotros hacen los demás. Obviamente también tenemos derecho a lo que es la intimidad personal y familiar. Esto es, a que nadie se entrometa en la vida íntima de la persona y la familia, aunque no se le quita al Estado ni a la sociedad la obligación de proteger a la familia y a la persona contra la violencia intrafamiliar. También tenemos derecho a la propia imagen, esto es, a prohibir lo que es la reproducción o comercialización de nuestra figura. Tenemos el derecho a la indemnización por daños de carácter moral, es decir, de recibir una compensación económica cuando cualquier autoridad o persona nos daña, ya sea nuestra integridad moral o nuestra honra. También tenemos lo que es el derecho de reunión y asociación, el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia también es un derecho y la libertad de contratación. Estos son algunos derechos fundamentales que están establecidos en nuestra